Muy buenas noches a todos. Gracias por la puntualidad. Entonces, en honor a esa puntualidad, vamos a comenzar nuestra segunda sesión, nuestra jornada. Voy a grabar. Entonces, por protocolo del programa al grabar, necesitamos que ustedes den su aprobación. Por lo tanto, si pueden enviar un mensaje por el chat, un buenas noches, profesor, o adelante, profesor, etcétera, para que quede registrado que ustedes dieron su anuencia para la grabación. Y también necesito que para fines de registro quede su nombre. Gracias, Jorge, ya enviaste. Si pueden enviar nombre, apellido y un adelante, profesor, presente, profesor. Entonces, con eso también ayuda a tener el registro de ustedes de asistencia, ¿verdad? Recordemos siempre que nuestra clase es asincrónica, como ya habíamos hablado la primera sesión, pero es muy importante que hagamos clases sincrónicas para que ustedes vayan aprendiendo, porque si no, si yo les doy el libro nomás y ustedes se pasan leyendo y les doy tarea, no van a aprender. Hay mucho, mucho que tenemos que aprender. Gracias a todos los que están enviando, Iván, Juan, Eva, el mensaje. Y Islene, gracias mil. Muy bien. Entonces, Ortiz Víctor levantó la mano. Iván Romero también levantó la mano. Adelante. Los que levantaron la mano. Sí, ¿Perdón? No. Para mí, ¿qué pensaron que es para decir presente como No. la mano? No. Es un mensaje nomás es suficiente. Envíen un mensaje con ese ya. Muy bien. Eventualmente, cuando haya alguien que pida para admitir, voy a tener que hacerle para que ingrese, ¿verdad? Si me permite, entonces vamos a presentar. Profe, yo sí tenía una consulta. Adelante, Lorena. Sí, respecto a los libros, con un compañero yo estuve averiguando en ediciones técnicas y aproximadamente 170.000 está la novena edición, pero Sí, conseguimos una fotocopia de la octava edición a 50.000 o 60.000 guaraníes más o menos, y quería consultar si eso es factible, si nosotros podemos conseguir la fotocopia a ese costo, si no va a haber mucha diferencia con la novena edición, porque viste cómo es un poco costoso sí. el libro. Sí, entre la octava y la novena edición no hay mucha diferencia. Ahora sí se van a ediciones más anteriores, ahí ya comienza a haber mucha diferencia. Pero entre la octava y la novena no hay tanto. Sí, prácticamente es bastante similar. No, entre la octava y la novena no habría diferencia. Ok, profe, excelente, muchísimas gracias. Ahora, como siempre les digo, ustedes son profesionales, ya están yendo a la vida profesional, van perteneciendo al mundo de las ideas y por lo tanto tienen que ir formando su biblioteca profesional. Entonces, yo le voy a enviar ahora unos cuantos links ahora a medida que vamos dando nuestra clase, ¿verdad? De algunos libros. Nuestro libro de texto base es siempre de Flor Romero. Ahora, yo le voy a enviar otros libros para los que estén interesados y vayan leyendo otras lecturas, otros libros de psicología, de administración, etcétera. En la medida que ustedes puedan, léanlos. Ustedes tienen que tener una disciplina de lectura, ir formándose en la lectura. Solamente a través de la lectura van a sumarle al conocimiento de la experiencia. O sea, la experiencia sumado con las lecturas forma el conocimiento. Si no, no se tiene. Entonces usted tiene que tienen que crearse la cultura, esa cultura empresarial.
Y eso solamente leyendo vamos a adquirir. Porque ustedes van a pertenecer al mundo empresarial, van a ser psicólogos, pero en el ámbito laboral ustedes van a convivir con la empresa. Y eso es lo que nosotros queremos ver hoy. Voy a compartir entonces, perdón, tecleé Málaga. Ahí. Bien, acá estamos viendo nuestra guía específica de lo que vamos a desarrollar hoy. Esto ya está en nuestra plataforma, si quieren consultar después. Eso es para tener una referencia de lo que, si alguna vez están interesados en ver qué es lo que hemos dado, etcétera, para rememorar o ver si es que estamos avanzando, para comparar, etcétera. Entonces ahí van a encontrar siempre nuestra guía específica, que es la actividad específica para hoy. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 1. Luego de estas breves palabras de coordinación, vemos la guía didáctica y luego qué es lo que vamos a desarrollar en la unidad 1. Antecedentes, ¿por qué vamos a hablar de OIM? Vamos a hablar de unos conceptos, luego unas definiciones, luego vamos a ver la importancia de organización y métodos y cuáles son las funciones generales de organización y métodos. ¿Por qué vamos a desarrollar esta cátedra? Vamos a ver luego la estructura organizacional de un órgano de OIM, posibilidades de ubicar dónde se ubica ese órgano de OIM en la estructura organizacional, y vamos a ver si es mejor tener un órgano interno o externo. Y finalizamos con el origen del trabajo de OIM, que sería más o menos la mitad, el 50% de nuestra unidad 1, y el próximo martes lo completamos. No está previsto tarea para cuando completemos, sí. Cuando completemos el próximo martes, cuando completemos la unidad, entonces yo les voy a dar una tarea de cuestionario para que puedan completar en la semana cuando tengan libre. La idea es hacer la lectura de la unidad y luego completar la tarea. Muy bien. Dicho esto, me gustaría entonces pasar con ustedes ya a desarrollar esta primera unidad. Voy a ver si es que avanza. Voy a poner modo presentación, y si no avanza la imagen, vamos a poner como página. Entonces, ¿de dónde surge organización y métodos? Organización y métodos surge cuando se establecen lo que serían las empresas. Están viendo esta siguiente lámina, ¿verdad? Donde dice Henry Fayol, Freddy Taylor. No, profe, solo sale antecedentes del desarrollo. Bien, entonces ya tener que, no voy a poner como presentación, sino vamos a avanzar así. ¿Ahora sí? ¿Están viendo? Sí, ahora sí. Sí, le vamos a tener que ver de esta manera únicamente, bueno, lastimosamente no. Ahí. Entonces, ¿cuándo nace la empresa? ¿Cuándo nacen las organizaciones empresariales? Bueno, la sociedad humana se organiza, se juntan las sociedades, estamos en modo de tribu. En la tribu, donde se agrupan en ciudades independientes, las polis. Esas ciudades, estados griegos, bueno, eso era el modelo de la época. Luego ven el Imperio Romano, que adquiere la imagen o que adquiere la forma de un imperio centralizado, fuerte y poderoso. Luego termina el Imperio Romano, cae en el 470, se considera que es con la caída de Roma. Y luego viene la Edad Media. Y se organiza. Imagínense lo que eran organizarse en aquellos tiempos. Era difícil la alimentación. Habíamos dicho, estos grupos merodeaban, depredaban, después cuando no había nada que comer, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí viene una de las
uno de los avances más extraordinarios de la sociedad humana. Parece tan simple, pero es lo que nos hizo grande como sociedades, que es aprendieron a plantar semillas. Y ahí se hace la transición de sociedades nómadas a sociedades establecidas. Y aparte de aprender a plantar semillas, comienzan a domesticar algunos animales. La domesticación del ganado vacuno, de los caballos, la ave de corral, el perro también de paso, ¿verdad? Perros y gatos. En todo ese proceso de domesticación de ciertos animales, y a partir de ahí la sociedad se establece ya en ciertos lugares específicos donde se dedican algunos a plantar, otros a criar ganado, y bueno, y se organizan. Y ahí vienen las primeras grandes obras de organización, que si la sociedad no se organiza, no se iban a poder construir la Gran Muralla China, las grandes obras romanas, mismo las ciudades, las grandes ciudades de Egipto, las pirámides. Si no existía organización, ¿cómo se iban a construir esas pirámides o esos grandes acueductos? Se necesitaba organizar, había que administrar y gestionar personas, tiempo, recursos. Bueno, solo que no, eso se hacía y se hacía bastante bien. El imperio chino funcionó muy bien, el imperio egipcio, el imperio persa, los griegos, los romanos, pero se desarrollaron y se organizaron, solo que no estaba académicamente establecido. Hay algunos libros históricos que hablan de esa organización, pero no, académicamente no estaba bien todavía. Esto recién surge, viene la Edad Media. En la tradición judeo, greco, romana, cristiana, occidental, la Edad Media es fundamental porque impidió la centralización del poder. Cae el Imperio Romano y se fragmenta. Y cada señor feudal, cada alguien, el que tenía fuerza en un lugar, decía, esto es mío. Y ahí nacían los condes, los marqueses, toda la aristocracia. Y entre ellos vivían en permanente pugna. Cuando alguien quería ser muy poderoso, el resto de los vecinos se le ponían en contra. Entonces se igualaba el poder, había una descentralización del poder. Durante 1000 años aproximadamente, y cuando se calcula que cuando cae Bizancio, que sería más o menos 1500, a manos de los otomanos, entonces allí termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna. ¿Qué es lo que caracteriza la Edad Moderna? Se le llama del Renacimiento. ¿Por qué? Porque renace el ser humano. Hasta ese momento, toda la tradición ya cristiana, esa tradición judeo-greco-romana cristiana, gira alrededor de Dios, una visión teocéntrica, todo centrado en Dios. Todo nos venía de Dios. Y en la economía en ese tiempo, cuando cae el Imperio Romano y se fragmenta, la economía se diluye. El Imperio Romano, poderoso económicamente, desaparece. Bueno, y cada quien, ese pequeño marqués, ese aristócrata, ese señor feudal, procura mantener. ¿Y cómo? Bueno, criando un poco, cultivando un poco, y se producía en forma artesanal. Cada quien producía para sí. Y algunos tenían un conocimiento un poquito más especializado. La producción de espada, el manejo, la forja de metales, o la producción de artículos en cuero o carpintería, algunas cosas no muy sofisticadas. Cuando viene el Renacimiento, se abandona ese modelo. O sea, los diversos pensadores que van surgiendo a partir de los 1500 cuestionan ya ese papel dominante de la Iglesia y de pronto vienen con otra visión y dicen que todo gira alrededor del hombre. Y por eso es que viene el Renacimiento, que es el renacer del hombre. O sea, la vida ahora se centra no tanto en Dios, sino en el hombre. Y también se lo llama de la Ilustración, porque justamente estos grandes pensadores generaban conocimiento. Bueno, alrededor de la filosofía, alrededor de la política, comienzan la ciencia a desarrollarse, la química, etc. Y allá por los 1800 vienen surgiendo dos ramas, o inclusive 3 ramas de la ciencia. Uno que estudia a las personas, cómo piensan, que es la psicología,
durante los 1800 y en los 1900 ahí ya se define como ciencia de la psicología. También la sociología con Durkheim y todo eso, Comte, Durkheim, finales de los 1800 y 1900, ¿verdad? Y también la administración. La administración es relativamente nueva, finales de los 1800 y inicios de 1900 surge la ciencia de la administración como disciplina. ¿Y por qué surge eso? Porque cuando viene esta edad moderna, este renacimiento y la ilustración, se desarrollan las ciencias. La economía estaba era bastante comprendida, ¿verdad? Y había mucha gente interesada desde los 1500 en la economía, en la contabilidad. La economía de la contabilidad se formaliza como ciencia en los 1500. De ahí en adelante, las partidas dobles de la contabilidad, etcétera, 1500. ¿Qué ocurre? El progreso humano en Europa. Hay una efervescencia, termina la época de la gran pandemia de peste bubónica, en los 1500 terminó eso, y comienza ya un crecimiento económico, y esa forma, lentamente el trabajo artesanal es insuficiente, hay que producir más. Entonces, en base a la ciencia, se desarrolla la química, el tema de los metales, la ingeniería y la arquitectura hace que avance en la sociedad. ¿Y qué ocurre en un determinado momento? En los 1700 ya eran grandes conglomerados humanos, había ya ciudades muy populosas y la gente necesitaba bienes mejores, más sofisticados. Casi estamos por entrar en la Revolución Industrial Francesa. Se necesitaban metales, y para trabajar el metal, fue una fuente de energía, el carbón. Y entonces se comienzan a desarrollar la minería. Se extraen carbón en grandes cantidades, se extrae el mineral de hierro y se comienzan a procesar y comienzan a elaborarse de forma más sofisticada de producción. Y Michel Foucault habla en su libro Vigilar y Castigar de este proceso justamente, cómo se abandona ese trabajo artesanal y se pasa a la fábrica. Y el fabricante construye su primera, o sea, el productor construye su primera fábrica, y cuando se construyen esas primeras fábricas, no se sabía cómo operarlas. Michel Foucault habla en su libro Vigilar y Castigar que cuando en Francia un innovador construye su fábrica, le mete a todos los obreros adentro, le muestra las máquinas, todo, luego cierra los portones y les candadea adentro. les candadeó adentro para que trabaje durante el día, ¿verdad? Para que no salgan, etc. Y bueno, comienzan a trabajar las personas, y de pronto, después de varias horas de trabajo, algunos quieren ir al sanitario y no pueden, estar candadeados adentro. Y después llega la hora de comer y no pueden comer porque están candadeados ahí, ¿verdad? Bueno, así nace la fábrica. Bueno, eso estamos hablando de 1700. Comienza lo que se llama la revolución industrial, a partir del manejo de la forja, la producción de metales. Y se necesitan nuevas maneras de producir y producir mejor. Estamos finales de los 1700, vienen los 1800 y viene la gran competencia. Había grandes innovadores. Cada día hay un avance científico en ingeniería, en química, etcétera, y había que producir más. Bueno, y ahí aparecen dos señores, ahí estamos viendo dos nombres, Henri Fayol y Frederick Taylor. Henri Fayol era francés, un joven ingeniero recién recibido, va a trabajar a una fábrica, una acería, y como ingeniero trabajó toda su vida ahí. Comenzó como ayudante de otro ingeniero y luego llegó a ser el administrador, y hizo que esa empresa sea una de las más exitosas en Francia. Y cuando ya con mucha edad se retira, finales de los 1800, él publica un libro que fue un boom en su tiempo. En ese libro él plasmó su experiencia y lo llamó Principios de la Administración Industrial y General, que es un clásico de la administración. En ese libro él dice: nuestra empresa fue exitosa porque yo implementé estas medidas. Y él hablaba de una serie de principios, hablaba de 13 principios.
principios de la división del trabajo, de la jerarquía, la cadena de mando, el mando, que no haya varios jefes, que cantidad de personas que deben trabajar bajo un jefe, o sea, principios de administración. Y en su tiempo fue un boom. Todo el mundo quería, ese libro le abrió los ojos a mucha gente y le dijo, si yo sigo esta manera de trabajar, mi empresa va a ser exitosa. Entonces, en su tiempo ese libro, con él comienza a hablarse de algo llamado administración. Todavía no existía la disciplina científica de la administración. Este es uno de los primeros libros. Y ocurre que en los Estados Unidos había también otro ingeniero, se va a trabajar también en una empresa, se llama Frederick Taylor. Y estamos hablando finales de los 1800. Con la ciencia aparece la técnica de tomar fotos. Y un poquito después aparece el arte del cine, grabar las imágenes. Entonces, Freddy Taylor era un pensador, un innovador, y dijo, yo voy a usar los recursos de la ciencia para producir más y mejor. Entonces, ¿él qué comenzó a hacer? Él le miraba a los trabajadores, él decía, ¿cómo puedo hacer que trabajen mejor? Por ejemplo, venía el barco, descargaba el mineral en la orilla y luego los trabajadores agarraban en carretilla y llevaban en carretilla a la acería. Entonces este ingeniero dijo, esto es perder el tiempo. No vamos a llevar más en carretilla. Vamos a usar la ciencia. Ya tenemos los trencitos. Bueno, vamos a poner un tren y dentro del tren vamos a poner que ahí se vayan las carretillas. Yo dijo, ¿para qué vamos a poner carretilla? ¿Por qué no hago una vagoneta? Una vagoneta para transportar mineral. Bueno, y después observó que era mucho más eficiente porque venía el trencito, se colocaba en su lugar y cada uno de los trabajadores comenzaba a palazo limpio a cargar la vagoneta. Y después se iba derecho la vagoneta, llegaba en un lugar y otra vez los trabajadores a palazo limpio descargando. Y él dijo, ¿por qué no mejoramos? ¿Por qué no ponemos una tolva, una máquina que cargue automáticamente ya? Se carga en la tolva y la tolva descarga rápidamente en la vagoneta. Y cuando la vagoneta llega al lugar de descanso, tiene un mecanismo de balancín que hace que se vuelque la vagoneta y descarga el mineral. Se gana tiempo. Y él observaba eso. Y sacaba fotos. Y después filmaba. Y después dijo, ¿por qué yo no hago que la gente sea más eficiente en la manera en que hace las cosas? Y entonces comenzaba con la cámara. Él miraba una y otra vez la filmación y decía, ¿se puede hacer así o se puede hacer así? Y entonces él creó lo que se llama estudio de tiempo y movimientos. Este señor Frederick Taylor. Él estudia, bueno, ¿cómo es mejor mover la mano para prender el botón, para desprender el botón, para martillar, para atornillar y desatornillar? Y él estudiaba cómo hacer mejor las cosas con el estudio de tiempo y movimiento, ¿verdad? Y así hizo una serie de innovaciones que hacía que su empresa sea exitosa. Él también llegó a ser jefe de todo del área de producción de su empresa, y cuando se retira también publica otro libro que se llama Principios de la Administración Científica, a inicios del 1900. Con él comienza lo que se llama el Taylorismo. Como su empresa, como la empresa donde él trabajaba, era una de las más exitosas en su ramo, todo el mundo quiso leer su libro y todo el mundo comenzó a aplicar los principios de la administración, o sea, la ciencia, lo que la ciencia te provee para producir más y mejor. Cuando producís más y mejor a menor precio, sos exitoso. Y si vos producís poco, caro y de poca calidad, y entonces posiblemente te va a quedar sin clientes. Y el empresario, yo le voy a contar un secreto. Adelante, Claudia. El empresario quiere tener éxito. Yo no sé si hay alguno de ustedes, los presentes que están acá, si alguno de ustedes tiene vocación de pobre. Ahí le demos a Fabiana Florentín. Fabiana Florentín, ¿está presente? Hola, profe, sí, presente.
¿Le gustaría ser pobre, Fabiana? No, profe. No. No. Muy bien, me gusta esa respuesta. Francisco, ¿tiene vocación de pobre? Yo creo que ustedes, toditos los que están asistiendo, ninguno, exacto, para nada. Por algo están acá sacrificando a la noche su tiempo, por algo están estudiando, por algo se comprometen a una carrera de 5 años. No es porque usted, claro, hay una vocación dentro del corazón de cada uno. Y hay un espíritu también de fraternidad. Pero ese espíritu de fraternidad es, a ese espíritu de fraternidad se le suma también un pequeño egoísmo, porque cada uno de ustedes quiere ser exitoso, vivir bien. No sé, yo pienso que a cada uno de ustedes le gustaría, por ejemplo, esforzarse todo el año. Y después, Lorena, ¿te gustaría, por ejemplo, esforzarte todo el año trabajando, pero de mañana, tarde y noche? Y cuando llegue fin de año en diciembre te vas a Cancún. ¿Te gustaría? O a Claro que Miami. sí, profe. Eso sería genial. Ya, y para eso trabajamos y para eso nos esforzamos. Pero ocurre algo, le quería contar. Para eso tenemos que producir bien y mejor, y ese es el secreto de la empresa. Producir más, mejor, a más bajos costos y con una calidad más alta. Eso es lo que el empresario quiere. Por eso el empresario le va a contratar a ustedes, psicólogos laborales. No porque ustedes sean lindos, buenos o porque sea su pariente. Está bien, es lindo, linda cuando le va a contratar. Es su pariente también le va a contratar. Pero le va a contratar y le va a decir, mi amigo, yo quiero que me hagas producir a mi empresa. Quiero que le tomes a mis colaboradores, a mis funcionarios, a mis obreros. Y vos, como especialista en recursos humanos, como psicólogo laboral, consigan que ellos sean felices en su empresa, que sean productivos, que cometan pocos errores, que sean comprometidos con la empresa. Eso le va a pedir el empresario a ustedes. Y para eso entonces tenemos que dominar el arte de la psicología laboral. Ustedes tienen muchos, todo lo que es psicología laboral, la parte, digamos, de la parte de la mente, ¿verdad? Yo lo que les voy a hablar, ya no hay más Cancún, profe. Bueno, va a haber, no se preocupen, este tema de las... Ustedes saben qué pasó en los 1500. Hubo una peste bubónica en Europa. Mató uno de cada tres. Uno de cada tres. De cada tres personas, uno se fue. Y ustedes leyeron el de Cameron de Boccaccio. No es un libro pornográfico. Alguno va a decir, medio pornográfico. No, no, el de Cameron no es pornográfico. Es un lindo libro. Y en él, en el de Cameron, que fue escrito ya por los 1500, hay un grupo de jóvenes, adelante Manuel Delgado, un grupo de jóvenes que abandonan la ciudad por la peste, justamente por la peste bubónica, y se van al campo, se esconden ahí de miedo, ¿verdad? Y a la noche que hacen, entonces cuentan cuentos así más o menos así, unos cuentitos, ¿verdad? Bueno, y ese es el de Cameron. O sea, hubo una peste bubónica tremenda en Europa. Pero ¿saben qué pasó? Se acabó. Se diluyó la enfermedad, desapareció. Los seres humanos generaron una resistencia mayor a la agresividad de la peste bubónica y desapareció. Hubo peste siempre en la sociedad humana. Terminaron las pestes y ¿qué hizo la gente? Continuó viviendo y festejaban con rabia no haber sobrevivido a la enfermedad. Y esto va a pasar con nosotros también. Se va a diluir, este virus se va a diluir, va a perder eficacia, porque vamos a tener vacunas, nuevas variedades, y bueno, y este va a quedar relegado, y nosotros vamos a festejar con mucha alegría el haber pasado este tiempo. Y vamos a producir de nuevo, y vamos a irnos de fiesta, y vamos a hacer más carnavales. ¿De dónde cree usted que surgió el carnaval? El carnaval surgió, uno de los aspectos del carnaval es justamente eso, festejar el haber sobrevivido esa epidemia. El carnaval de Venecia era justamente para festejar el haber sobrevivido a la epidemia. Bueno, y de esa época de carnaval, y vamos a festejar. Entonces, esto va a pasar y vamos a tener otra vez producción, vamos a tener full producción. Y no se preocupen que dentro de poco, ojalá que no, pero después va a venir otra pandemia, otra enfermedad, porque ustedes saben que ustedes son mutantes. Ustedes ven esas películas de mutantes así. Bueno, y nosotros somos mutantes. Ustedes vienen de un padre, una madre,
y son diferentes a ellos. Y ustedes van a tener hijos e hijas y ellos, cada uno va a ser diferente a usted. Cada uno es la evolución. Bueno, y vamos a generar resistencia y vamos a tener que trabajar otra vez, vamos a producir, vamos a esforzarnos. Esto es un interino más, esta situación. Y va a pasar y vamos a vivir y vamos a producir. Y le van a contratar a ustedes como psicólogos laborales porque el empresario le va a decir, ayúdenme en mi empresa a que sea más eficiente. Ayúdenme a producir más, ayúdenme a tener ganancia empresarial. Y entonces ahí vamos a usar una parte del conocimiento de la administración, lo que fue expresado por Henry Fayol, Frederick Taylor. Más adelante surgen otros estudiosos, una serie de otros estudiosos. Tenemos a Ford, el Fordismo de la producción en gran escala, ¿verdad? El tema es que las organizaciones buscan producir, generar ganancia. En la empresa, en el mundo administrativo, en el mundo empresarial, se habla de la maximización de las ganancias. O sea, obtener lo más posible. Ganar. Esa es la teoría, ¿verdad? La teoría dice que queremos ganar lo máximo. No se puede. ¿Por qué? Porque hay una competencia, está el Estado pone reglas, en la sociedad también exige, pone exigencias, no hay que contaminar, hay que respetar, pagar buenos salarios, no hay que ser esclavista, etc. Bueno, y está el avance de la tecnología. El ser humano avanza. Como le dije, nosotros somos mutantes. Nosotros mutamos, nos adaptamos al ambiente y también modificamos el ambiente. Nosotros alteramos el ambiente a lo que nosotros consideramos que nos favorece, ¿verdad? Ahora nomás la ciencia dice que ya exageramos un poco y que alteramos demasiado ya el ambiente y entonces el mundo está sufriendo ese efecto, el calentamiento, etcétera, ¿verdad? Ya somos tanto y tenemos tanta capacidad de producción que tenemos ya capacidad de alterar el ambiente, de alterar la naturaleza. Bueno, y eso son fenómenos que vamos a tener que aprender a mejorar. Eso van a ver ustedes son jóvenes, tienen 20 años, dentro de 30, 40, 50 años van a ver que se van a generar diversas iniciativas, hay diversas formas de trabajar y producir, justamente para adaptarnos nuevamente a la exigencia del ambiente. Hay una teoría que se llama la teoría Gaia. Gaia es la Tierra. Que dice que la Tierra genera o modifica las condiciones del ambiente para que podamos vivir. Si ustedes piensan, el ciclo del agua, llueve sobre la Tierra, esa agua disuelve las sales de la Tierra, eso va por los ríos y llega al mar. Si la Tierra tiene 4.500 millones de años, 4,5 eones. Un eón es 1.000 millones de años. Tenemos 4,5 eones, ¿verdad? Si toda la sal que es disuelta de la Tierra va al mar, a esta altura el mar tendría que ser una masa de sal sólida. Y no es. ¿Y por qué? Y los científicos consideran la teoría Gaia. Dice, en el mar existen un montón de organismos. El plancton, las algas, los seres vivos, que toman esas sales, la procesan, la disuelven y la envían de vuelta a la atmósfera. Y vuelve eso a caer otra vez sobre la Tierra. Y eso otra vez alimenta la Tierra, porque si no también la Tierra perdería su cualidad de nutrir a los seres vivos. Bueno, y así ese proceso hace que la Tierra sea viva. La Tierra es viva, tiene vida, es como si fuese un órgano vivo. Bueno, sabemos que la Tierra es un ente árido, nosotros somos los que generamos todos los seres vivos, la propia naturaleza genera la vida. Y esa es la teoría. Bueno, ¿qué ocurre? Profe, permiso. Sí, Quiero hacer adelante. una pregunta. ¿Vos estás cambiando las filminas? Todavía no, ahora voy a cambiar. Ah, ok, yo pensé que sí cambiaba. No, ahora cambio. ¿Ven esta hermosa foto? Es la utopía del trabajo, ¿verdad? Producción, belleza, o sea, mientras trabajamos producimos, ¿verdad? Muy linda la imagen, ¿verdad? Pero esta es otra imagen. Ahora pueden comparar una y otra, ¿verdad? Esta imagen. Ese exceso de extracción y producción
destruye y contamina. Entonces, genera la necesidad de administrar los recursos empresariales, porque todo esto se consiguió, todo lo que tenemos en nuestra vida ha sido producto del trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo gerenciar ese cambio para que no sea destructivo? Porque tenemos que producir, o sea, y vivir. Si me acompañan un poco, acá vemos, ¿están viendo esta lámina? Esto era la Europa de la Revolución Industrial, en finales de los 1800. Estos son unos mineros de una mina belga que van entrando en los pozos para ir a extraer mineral de la tierra, ¿verdad? Imagínense lo que era la vida. Y tenemos esta otra foto. Esta es una foto, recuerden que le había dicho, ¿verdad? A finales de los 1800 aparece surge el arte de sacar fotos, ¿verdad? Un avance tecnológico inmenso. Y esto es un registro de la época. Los niños trabajaban en la fábrica. Le llevaban a los niños y le ponían a trabajar en un ambiente insalubre, mal alimentados, mal dormidos, la mayoría sin saber leer ni escribir, brutalizados de la más tierna infancia, y la mayoría, como en la época de adulto joven, ya morían de las enfermedades, dolencias, etc. ¿Verdad? Una pobreza inmensa. Algo no estaba bien. O sea, esa revolución industrial fue muy inhumana, fue bastante cruel. El trabajador, el obrero, trabajaba de sol a sol, o sea, no veía el sol. En Europa se metía en la fábrica, en la mina, donde sea, a la mañanita temprano, antes que salga el sol. Recuerden que ya hace frío, ¿verdad? Y después a la noche salía cuando ya el sol se fue. Él no veía la luz del sol. Y trabajaba 12, 16 horas. Si se enfermaba, no había remedio. Y si se enfermaba, si no podía trabajar y no ganaba para comer ese día, y ese día no comía. Y era una espiral de sufrimiento. Algo estaba mal. Por eso es que después, en un momento determinado, surge una reacción contra ese capitalismo brutal, contra ese liberalismo capitalista. Y en 1848 Karl Marx promulga su libro, o sea, publica su libro, o sea, su manifiesto, el manifiesto comunista, ¿verdad? Que comienza Obreros del Mundo Unidos, ¿verdad? Una gran revolución, un gran sentimiento está cruzando Europa, decía, cruza el mundo, comienzan sus frases, ¿verdad? Bueno, y ahí lo que reclama el socialismo es humanizar ese liberalismo capitalista. El avance de la sociedad no se puede producir sin la revolución industrial, sin las fábricas. Pero ese avance no puede ser a costa de la vida de las personas, de la salud, de la felicidad. Bueno, y ocurre también, estamos en 1848, ¿verdad? Se organizan las empresas, el propio Estado se organiza, hay un avance científico-tecnológico, y ahí también surge, por ejemplo, por eso en esas épocas comienzan a surgir, ¿por qué las personas se comportan así? La psicología, Freud y todo eso, finales de los 1800, Durkheim, Comte, que empiezan a hablar de por qué las sociedades son así, la sociología, la administración, cómo hacer que las empresas funcionen bien, cómo hacer que sean productivas sin que sea a costa de las personas. Se desarrolla la ciencia de la salud, la medicina, la economía, el Estado. Max Weber publica su libro Economía y Sociedad, ¿verdad? Donde él analiza estas estructuras organizacionales, le analiza a la empresa, le analiza al Estado. Entonces su libro Economía y Sociedad es uno de los grandes clásicos, tanto para la ciencia política como para la economía, como para la sociología, ¿verdad? Y bueno, y una serie de otros estudiosos, 1800, finales de 1800, inicio de los 1900. Bueno, y se produce todo este fenómeno. Y ahí nace la ciencia de la administración. Y ahí, ¿qué es lo que queremos entonces? Queremos que la fábrica sea productiva, pero no a costa de las personas.
Entonces, para que esta empresa sea productiva, no a costa de la sociedad, no a costa de la persona, y tampoco no a costa de destruir nuestro único planeta, porque si continuamos con ese proceso, vamos a destruir nuestro planeta. Entonces, se genera la necesidad de organizarnos, de hacer las cosas bien. Y así surgió esta disciplina que se llama de organización y métodos. Van a encontrar muchos nombres: organización, procesos, sistemas, métodos. Van variando de acuerdo a la visión del pensador, del académico, ¿verdad? Pero la esencia es siempre organización, cómo organizarnos y cómo ser metódicos, cómo ser sistemáticos, cómo hacer las cosas bien en el mundo organizacional. Y el mundo organizacional es todo. El mundo organizacional está presente en todo, está presente en la vida privada, en las empresas privadas, en las empresas personales, está presente en la estructura del gobierno y mismo así también en la estructura, en nuestra propia vida, en la propia manera en que nosotros vivimos y hacemos las cosas. Porque si somos sistemáticos, si somos metódicos, y si somos organizados, vamos a tener más probabilidades de ser exitosos en lo personal y también en lo profesional. Bueno, y para esto, ¿qué es en qué se anclan estos conocimientos de organización y métodos? Y bueno, primero la ciencia administrativa, ¿verdad? Los nuevos métodos administrativos que buscan, como le dije, reducir costos, hacer las cosas más baratos, que tengan mayor calidad, buscan la eficiencia en la producción, ya sea de bienes o de servicios. El uso de la ciencia para investigación, para hacer estudios de las personas, estudios del mercado, estudios de los productos, ofrecer asesoramiento al emprendedor, al empresario, al profesional, de cualquier rama. Porque esto se aplica en todos los aspectos de la vida humana. Ser organizado, ser sistemático, ser metódico. Y eso también permite la racionalización en el uso del trabajo de la persona, racionalizar su trabajo, que sea más eficiente, a bajo costo, evitar los desperdicios, evitar la contaminación y también que la persona sea feliz, que la persona obtenga el resultado que él quiere con su trabajo, que haya una responsabilidad social, ¿verdad? Y rentabilidad, que haya rentabilidad en la organización. Y así este es nuestro concepto, ¿verdad? De organización y método. Ahí tenemos, esto está en nuestro libro, campo especializado que busca la excelencia de la gestión empresarial, que define e implanta objetivos, políticas y estrategias eficientes y eficaces, diseña, desarrolla e implanta organizaciones, sistemas y procedimientos operacionales conforme al ambiente y los recursos, consolida ventajas competitivas y satisface al cliente. Muy linda definición. Vamos a ver qué significa si me acompañan. Campo especializado quiere decir que es algo bien específico, es un campo bien determinado, donde vamos a obtener resultados. ¿Y cuál es el resultado? La excelencia en la gestión empresarial. Eso es lo que queremos, que la gestión empresarial sea eficiente, sea excelente, sea la mejor, porque eso va a hacer que nuestra empresa sea exitosa. Si nuestra empresa no es exitosa, la competencia nos va a pasar por encima. Tenemos que definir e implantar objetivos empresariales. Tenemos que generar políticas y estrategias empresariales. Y estas tienen que ser eficientes y eficaces. Bueno, eficiente y eficaz, ustedes van a escuchar muchas veces que se usan como si fuesen la misma cosa. Y la gente dice, hay que ser eficiente y eficaz. Bueno, o se es eficiente o se es eficaz. O uno u otro. ¿Y cuál es la diferencia? Ustedes tienen una montaña. Ese es el desafío, conquistar la montaña. Entonces yo junto a los montañistas, los equipos, y nos ponemos a escalar la montaña. Bueno, digamos que hay un equipo A y un equipo B. El equipo A llega a la montaña, pero le costó mucho,
se les murieron 50 escaladores, hubo una luz, se les congelaron, tuvieron que rescatar, pero llegó a la cima. Llegó a la cima, él es eficaz. Ahora, hubo otro grupo que miró la montaña y dijo, vamos a conquistar la montaña, pero vamos a entrenarnos. Vamos a irnos tantas personas, vamos a llevar tal equipo, vamos a irnos por etapas, vamos a irnos tanto hasta una primera base, una segunda base, una tercera base. Vamos a estudiar los caminos, cuál es el mejor camino. Este es el mejor camino, este es peligroso, acá vamos a llevar piolas, acá vamos a llevar oxígeno, acá vamos a llevar equipo, etc. Y llega arriba y sin que ninguno de sus escaladores haya sufrido ningún daño y se bajan contentos y felices, ¿verdad? El primer grupo fue eficaz, llegó a la meta, pero a un costo altísimo y muchos daños y muchos muertos, ¿verdad? El otro grupo llegó otra vez a la meta, pero a bajo costo y sin que haya daños ni un perjuicio y nadie se murió. Ellos son eficientes. Esa es la diferencia. Si uno es eficaz y uno es eficiente, ambos consiguen el mismo objetivo, pero el eficaz consigue el objetivo a un alto costo, mientras que el eficiente consigue el mismo objetivo, pero al menor costo posible, o al mejor costo disponible. Bueno, para ello tenemos que diseñar, desarrollar e implantar. Diseñar quiere decir que tenemos que planear. Desarrollar quiere decir que es lo que planeamos poner en ejecución. Y luego vamos a poner en funcionamiento. ¿Qué cosa? La organización, la propia estructura. En esa estructura van a haber sistemas y procedimientos de operación. Eso vamos a ir en la cátedra, vamos a ir desarrollando, conociendo qué es. Y dice, pues, conforme el ambiente y los recursos. Ocurre que el ambiente es distinto. Ambiente geográfico, climático, las personas son distintas. Los recursos son distintos. Hay gente que tiene, hay gente que no tiene, hay organizaciones que tienen, otros que no tienen. Entonces, de acuerdo a lo que se tiene y se puede, tenemos que hacer las cosas. Y dice también, consolida ventaja competitiva. Ocurre que una empresa tiene una ventaja porque tiene un mejor diseñador, porque sabe hacer mejor propaganda, porque tiene mejores máquinas, o porque la materia prima es más barata. Eso se llama ventaja competitiva. Una ventaja competitiva paraguaya es que producimos soja. Somos el cuarto país productor y exportador de soja, quinto país productor y cuarto país exportador de soja. Producimos ganado vacuno, una de las mejores genéticas del mundo. La genética paraguaya de los criaderos, de los que crían ganado vacuno en Paraguay, las ganaderas, están lo que son las cabañas, muy especializadas, y en ellos se produce una de las mejores genéticas del mundo en Paraguay, por ejemplo. Tenemos la hidrovía, tenemos la tercera flota más grande del mundo. La primera flota fluvial del mundo es la de Estados Unidos. La segunda flota fluvial en el mundo es de China. La tercera flota fluvial en el mundo somos nosotros. O sea que algunas cosas los paraguayitos hacemos bien. Algo hacemos bien. Quizá no ganemos el mundial, pero algunas cosas hacemos bien. Bueno, pero no es suficiente. Tenemos que consolidar eso. Y tenemos que satisfacerle al cliente. Y por lo visto nuestra soja, nuestra carne o nuestra flota fluvial les satisface. Bueno, tenemos que hacer que otras cosas también les satisfagan. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, para hacerlo. Esto es lo que hace OIM. Y para esto ustedes van a estudiar organización y método, para que ustedes como psicólogos laborales sean una ayuda al empresario, al emprendedor, porque por eso el emprendedor le va a contratar a ustedes. El emprendedor, el empresario o mismo el Estado, cuando les contrate a ustedes como psicólogos laborales, le va a decir, ayúdenme a esto. Y ustedes van a usar estas herramientas de organización y método para alcanzar esos objetivos empresariales. ¿Y por qué? ¿Por qué se necesita entonces? Y porque el mundo es complejo, el mundo es dinámico, avanza, no se detiene, cada día surgen cosas nuevas, está el crecimiento económico, es una tendencia de las empresas.
Cuando el empresario comienza a producir, la empresa crece y se genera riqueza y dinero. Bueno, la tecnología avanza, hay que dominar esa tecnología. La tecnología es demasiado compleja. Están los sistemas de información y comunicación, las comunicaciones, las transmisiones de imágenes, obtención de datos, procesamiento de datos. Tenemos la nanotecnología, tenemos la inteligencia artificial, los algoritmos, el big data, los metadatos, la hiperconectividad. Son cosas fenomenales que hace 10, 20 años atrás no existían. El mundo el mundo de la computación comenzó a nacer a partir de 1945 recién, el mundo de la primera computadora. Y en la década de los 60 se fueron perfeccionando, vinieron los transistores. En la década de los 70 aparece Bill Gates, y que trajo el concepto de que la computadora sea amigable a través del programa Windows, y complementado con el Anguilla, el ratón. El ratón es un brazo mecánico que hace que yo pueda abrir ventanas. Y a partir de ahí todo el mundo pudo usar la computadora. Antes de eso no había computadora personal. Las computadoras eran inmensas, grandes, pesadas, y solamente manejado por los técnicos de computación. Nadie más entendía. Nadie entendía los arcanos de la ciencia computacional. Solamente ellos, un grupo cerrado. Pero a partir de Bill Gates, el concepto Windows, el concepto de amigable, cualquiera puede manejar la computadora. Ahí nace la PC, Personal Computer. Antes no había. Bueno, y después viene el tema satelital, la década de los 80, la década de los 90, vienen los chips, la cantidad de información que manejan las memorias, y viene después la hiperconectividad en el 2000 con los cables submarinos de fibra óptica que conecta, enlaza al mundo. Entonces los avances son demasiado rápidos. Y surge la necesidad de aprender y conocer. ¿Por qué? Por la obsolescencia de la materia prima, obsolescencia de los procesos, obsolescencia del conocimiento. Los conocimientos que tenemos, muchas cosas que hemos aprendido van a quedar obsoletas con el tiempo. Hay que aprender cosas nuevas. Por eso se habla ahora de aprender a aprender, aprender a desaprender, porque aprendimos algo, pero después de un tiempo eso ya va a ser obsoleto. Y ustedes van a vivir el fenómeno de la modificación del trabajo. Ustedes yo creo que estarán estudiando eso, ¿verdad? El trabajo está cambiando, el concepto de lo que es trabajo. Así como hubo un cambio, ¿recuerdan cuando estuvimos historiando? Ese cambio inmenso que se dio en la sociedad humana cuando aprendieron a sembrar semillas y a criar ganado, a domesticar ganado vacuno. Allí la sociedad humana pasa de ser nómada a ser sedentarios. Las semillas que hay ahora no es que nacieron por la naturaleza. El arroz, el trigo, el poroto, el maíz, todo, las variedades que tenemos ahora nació porque el ser humano los manipuló. Allá en China y en Egipto. En China, en India y en Egipto. Y de ahí nace la sociedad humana. Es decir, se sale del nomadismo, de sociedad predatoria a sociedad sedentaria productiva. Bueno, después viene otro gran cambio cuando viene la revolución industrial, la ciencia y la tecnología. Finales de los 1700, 1800, y bueno, y ahora. Y tenemos esta revolución nuevamente ahora con la sociedad de la información y el conocimiento. Esto es un cambio enorme. Ahora estamos en la tercera ola, se habla del desarrollo, ¿verdad? De la sociedad de la información y el conocimiento. Vamos a ver en otro tiempo qué significa eso, ¿verdad? Y los avances son demasiado grandes. ¿Qué pasa? Todo el conocimiento que yo acumulé y que yo procuro transmitirle a ustedes es mi techo. Yo ya no puedo ir más allá. Voy adquiriendo conocimiento porque yo estoy en mi techo, ¿verdad? Ahora, ese techo de mis conocimientos que yo les busco transmitir a ustedes, para ustedes es el piso. Ustedes de ahí van a ir para adelante, generando nuevos conocimientos y aprendiendo nuevas cosas.
Nuestra generación, esta generación, nosotros, esto es nuestro techo, más de allá, bueno, pero ese techo es bastante alto, hay muchas cosas lindas y buenas, bueno, de ahí en adelante ustedes van a ir para adelante, mucho más adelante. Entonces, hay muchas cosas para aprender. Ustedes tienen que tener hambre de aprender, si quieren ser exitosos. Si quieren irse a Cancún, tienen que tener hambre de aprender, porque eso les va a dar, les va a producir ingresos, riqueza, renta, ¿verdad? Recuerdan que hablamos, se busca la rentabilidad, la maximización de los beneficios. Bueno, eso son los seres humanos tienen ese aspecto. Queremos progresar. Por supuesto también, eso no significa que seamos una bestia que queremos solamente producir y ganar, llenarnos los estómagos como bestias. No somos bestias. Somos seres humanos, también tenemos altruismo, fraternidad, etc. Y por eso tenemos que desarrollar ese concepto. Por eso existe el psicólogo laboral. Justamente para que no seamos bestias, que solamente pensamos en llenar la panza. No, somos seres humanos. Y ahí viene el psicólogo laboral para justamente colaborar en esos procesos empresariales. Ahí. Bueno, y ahí vamos a tener que aprender a hablar de las funciones administrativas. Ahí vemos las letras POECC, que son el proceso administrativo, ¿verdad? Producción, organización, ejecución, coordinación y control. Vamos a hablar también de eso. Vamos a llegar a eso. Y ustedes tienen que pensar que ustedes están en competencia, ¿verdad? Ustedes van a tener competidores en ese mercado laboral. Ese mercado está cambiando. Estamos hablando que hay una modificación del concepto de trabajo impulsado por estas tecnologías. Bueno, ¿y cuál es la competencia de ustedes? Bueno, la competencia de ustedes, no es la Universidad Católica, no es la Uninorte, no es la San Carlos. La competencia de ustedes es Yale, Oxford, Cambridge, Harvard, el Tecnológico de Tokio, la Tecnológica de Taiwán, la Universidad Nacional de Beijing, la Universidad Abierta de Berlín, el mundo. Thomas Friedman publicó un libro, un estudioso académico, publicó un libro llamado La Tierra es plana. Antiguamente la Tierra era redondita y tomaba meses, días para recorrer el mundo. Pero ahora el mundo está hiperconectado. Ustedes pueden agarrar su celular, teclean y pueden tener una videoconferencia con el mundo, con China, con Taiwán, con Alemania, con donde quieran. Ustedes pueden hacer negocios directos, algo que para mi generación, cuando yo fui joven, eso era imposible. Uno levantaba el teléfono y tenía suerte si conseguía hacer una llamada internacional, ¿verdad? Sin embargo, ustedes ahora con el celular levantan el smartphone y ahí ustedes pueden hacer negocios, pueden obtener información, pueden hacer pagos, pueden cobrar. Las posibilidades son inmensas. El teletrabajo, el trabajar a distancia, ganar a distancia. Bueno, eso es lo que viene y eso se va a profundizar más aún. Por eso es que el trabajo va a cambiar. Y cuando Thomas Friedman habla de que la Tierra es plana, lo que está diciendo es esas distancias existen, ¿verdad? La Tierra sigue siendo redonda. La Tierra, no vamos a venir acá con una teoría terraplanista. No, yo no soy terraplanista. Thomas Friedman tampoco, no es terraplanista. Él dice, la Tierra sigue siendo redonda, pero a efectos prácticos es como si fuese plano. Y es una cancha ahora. Y todos están participando en el mismo evento. Antiguamente no, antiguamente cada uno estaba en su islita, ahí en su continente, en su lugar geográfico, pero ahora el mundo es uno solo. Hay una sola cancha, la Tierra se achicó y todos participan. Ustedes están participando. Y por eso la competencia de ustedes ya no es mal que está al lado. Ya no es acá la Universidad Católica. Ustedes están en competencia contra Harvard, contra Cambridge, contra Oxford, contra Lovaina. Esos son sus competidores. Entonces, si ustedes quieren ser exitosos, tienen que estar a la altura de la competencia. Tienen que estar, ustedes no le tienen que tener miedo a Yale, a Harvard, Cambridge.
Tienen que estar a la altura. Y solamente a través del estudio, del aprendizaje, a través de la experiencia, vamos a ser capaces de competir. Si no, ellos no van a pasar por encima. Yo eso no quiero. Yo no quiero que les pasen por encima. Por lo tanto, y otra cosa, antiguamente las grandes bibliotecas estaban en Oxford, en Cambridge, en Yale. Entonces ellos tenían ventaja competitiva comparado con nosotros, porque ellos tenían la fuente de información. Bueno, como el mundo se hiperconectó, todos los conocimientos que ellos tienen también están a disposición de ustedes. Todo lo que ellos pueden manejar, el conocimiento que está en las bibliotecas, en los archivos, los registros, está al alcance de ustedes. Hay que estar en condiciones nomás de poder aprovechar. O sea, hay que conocer, sí o sí, hay que saber inglés. Es una exigencia. Y bueno, y no se sientan luego menos que nadie, porque la mayoría de ustedes, aunque ustedes no lo crean, vamos un poco, la mayoría de ustedes creo que habla castellano. Y la gran mayoría de ustedes habla en mayor o menor medida, perdón, la gran mayoría de ustedes en mayor o menor medida habla guaraní, o entiende guaraní por lo menos. Y hay que entenderlo porque ese es nuestro idioma, no podemos ser extranjeros en nuestra tierra, hay que hablar guaraní, hay que entender. Afortunados de aquellos que son guaraní hablantes nativos, ¿verdad? Porque tienen más ventaja. 2 idiomas ya estamos hablando. Y muchos de ustedes pelean mal que mal ahí con el portugués. 3 idiomas ya, 3 visiones de mundo. Y si aprenden un 4º idioma, estamos manejando 4 visiones de mundo. Eso no lo consigue cualquiera. Sin embargo, para nosotros es tan natural y no lo valoramos. Valórense ustedes como psicólogo y como paraguayo, porque Ñande Valeco había sido. Ñande Valeco, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar eso. Eso es y eso el empresario le va a pedir a ustedes. Que ustedes generen esa cultura de triunfo, de éxito, de empuje empresarial, para que la empresa de ustedes vaya adelante. Porque si no, no. Bueno, y el mundo es uno solo ahora. Estamos en esa cancha, estamos compitiendo. Ustedes están en las grandes ligas. Todos nosotros estamos en las grandes ligas. Pero tenemos que prepararnos entonces para competir. Si estamos en la NBA, de la psicología laboral, entonces tengo que entrenarme como un jugador de NBA de psicología laboral. Tengo que prepararme, tengo que leer, tengo que conocer. Y recuerden, el conocimiento está disponible. Antiguamente el conocimiento se guardaba. Cada quien en su biblioteca, cada quien ahí cerradito. Y yo solamente le enseño a los míos. Pero ahora no. Ahora está disponible. Como el mundo está hiperconectado, los registros están. Los archivos están disponibles, la información está. Hay que generar las nuevas herramientas y los instrumentos para la gestión del conocimiento. Y bueno, hoy M es uno de esos instrumentos que te permite eso. Para poder entonces maximizar nuestras posibilidades. ¿Qué pasó? No se cortó, ¿verdad? Muy bien. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, tenemos que conocer el trabajo de un analista de organización y método, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones generales? Antiguamente, organización y método era algo centrado solamente en la rutina de producción, porque no había nada demasiado complicado. Preparar organigramas, formularios, etc. Eso es lo antes. Ahora, la organización, la empresa cambió. Entonces, lo que se le pide a alguien que conoce OIM, que es analista de OIM, y se espera que ustedes estén a ese nivel, hay actividades que son referentes a la organización, a la propia estructura de la empresa, y otras que son referentes a métodos, procesos y sistemas operacionales. Vamos a ir viendo un poco. Referente a la organización, tenemos que ser capaces de hacer estudios y diagnósticos empresariales. Por eso vamos a dar análisis FODA, análisis de espina de pescado, etc. Vamos a aprender a hacer. Tenemos que ser capaces también de ver el proceso de planificación de la empresa. La visión, la misión, la filosofía, vamos a aprender a desarrollar. Desde la visión, vamos a aprender a generar la visión de la empresa, la misión, la filosofía, objetivos, políticas, estrategia y llegar a lo más bajo que son las normas. Tenemos que ser capaces de analizar nuestra empresa. O sea, miramos la empresa y vemos qué hace bien, qué hace mal y qué podemos mejorar. Tenemos que definir puestos,
puestos y cargos. Usted tiene otras disciplinas también que se refieren a eso, ¿verdad? Bueno, usted puede saber manejar puestos y cargos. ¿Cómo se relacionan esos puestos y los cargos? Tenemos que gestionar la información. Todo es información ahora. Y las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y pues si no, vamos atrás, ¿no? Tenemos que definir lo que es un sistema de información administrativo, un CIA. Sistema de información administrativo o sistema de información gerencial. Ese es el sistema que procesa la información, que gestiona la información. Tenemos que ver cómo nos relacionamos con los recursos humanos, con los colaboradores, con el obrero. Una cosa es el obrero, el trabajador, y otra cosa es el emprendedor, el empresario. Entonces, ustedes como psicólogos laborales, ustedes tienen que conocer la visión del obrero, del trabajador, de la mano de obra que está ya en el nivel más básico. Porque ellos tienen una manera de pensar y de trabajar. Y también tienen que saber cómo piensa el jefe, cómo piensa el emprendedor, qué visión tiene. Pues son distintas. Es distinta la visión del subordinado que es distinta la visión del jefe. ¿Y por qué el jefe es como es? ¿Por qué el jefe es como el jefe? ¿Por qué el líder es como es el líder? Entonces tienen que aprender eso. Tienen que saber qué le hace líder al líder. Porque una cosa, ustedes van a ser líderes. Ustedes están para ser líderes. Vamos a ver eso después. ¿A qué se debe? Ustedes están para ser líderes. Ustedes están para ser cabeza. Para eso están acá. Ustedes están acá como estudiantes universitarios porque quieren ser cabeza. Y bueno, no tenemos la obligación de ayudarles a alcanzar esa meta. Vamos a ver cómo. Tenemos que saber trabajar con lo más básico, que son los manuales. Vamos a aprender. Tenemos que saber hacer planes estratégicos. ¿Cómo se elaboran estos planes? Tenemos que formular normas, reglamentos circulares. Ustedes van a aprender eso porque van a trabajar primero como recursos humanos. Pero no, hay que pensar solo en eso. Sí, quizás trabajemos como psicólogos laborales en el área de recursos humanos, pero hay que ir más allá. Hay que pensar ser gerentes, ser el CEO, el Chief Executive Officer, el CEO es en inglés. Yo le voy a usar muchas veces palabras en inglés, no es porque quiera mostrarle que hablo un poco inglés, no es eso, sino que es una terminología que se usa en inglés. Entonces, el CEO, Chief Executive Officer, que es lo que sería el administrador general, el director general de una empresa. CEO en inglés y para nosotros director general, presidente, etc. O inclusive con el tiempo que ustedes sean dueños de su propia empresa, sean emprendedores, que ustedes sean los emprendedores, que ustedes sean la cabeza de la empresa, de su empresa. Ver las nuevas técnicas, procesos de gestión. Yo le dije, esto está cambiando, todo cambia. Se genera una técnica y con el tiempo se lo modifica para hacerlo más eficiente. Después el estudio de espacio físico, layout, oficinas, ergonometría, vamos a hablar de eso también. La arquitectura de interiores, cómo hacer. A uno me va a decir, pero yo no soy arquitecto. Nosotros no somos arquitectos. No son arquitectos, pero hay cosas que tienen que ver con la mente. La estética es necesaria. La belleza es necesaria. Nosotros somos bellos. Nosotros como seres humanos, los varones, las mujeres, somos bellos y bellas. Somos lindos, porque la belleza es necesaria. Imagínense vivir en un cuadrado de cemento y acero. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes que se quieran suicidar? La salud mental. No se puede vivir en un tubo o en una caja. Tiene que haber belleza a nuestro alrededor. La naturaleza es bella. El instrumento evolutivo de la naturaleza es la belleza. La belleza y la fortaleza, ¿verdad? La belleza, fortaleza física, salud, etc. Bueno, y en el mundo empresarial es la misma cosa. La empresa tiene que ser linda, tiene que ser bella, tiene que mostrarse bella al mundo. Nuestras ideas, lo que queremos promocionar, el producto que queremos promocionar, tiene que ser lindo, tiene que ser bello, tiene que ser atractivo. O de lo contrario, nadie va a comprar. O sea, lo que nosotros vendemos, lo que ustedes, psicólogos laborales, ese conocimiento específico que te van a vender, tiene que ser lindo, tiene que tener un buen paquete para que pueda ser vendible. Si no, nadie va a contratar al psicólogo laboral. Hay que saber venderle también al psicólogo laboral. Eso es lo que vamos a ir viendo. El espacio interiores. Por eso
el psicólogo laboral participa también en el diseño de interiores, ¿verdad? Evaluación de recursos humanos, eso ustedes tienen otras disciplinas, otras asignaturas para eso, pero colaborar en eso, en evaluar, elaborar planes globales y sectoriales, los programas de mejora continua, eso es algo que ustedes siempre van a hacer. Ustedes van a ser eternos formadores. El psicólogo laboral trabaja intensamente para capacitar a los recursos humanos de nuestra empresa, para que ese personal deje de ser personal y pase a ser un recurso humano, y en una etapa más avanzada que sea un capital humano, y en una etapa más avanzada aún que lleguemos a la etapa del talento humano. Entonces, son peculiaridades, son etapas de ese avance que tenemos, ¿verdad? Bueno, después tenemos también promover la calidad de la gestión, fomentar el compromiso de todos los miembros de la empresa, que se comprometan con la empresa a tener éxito. En cuanto a métodos y procesos, definir tácticas y planes, estos planes en forma continua, porque cambia el ambiente, cambia el negocio, tenemos que cambiar también las tácticas y las estrategias empresariales. Tenemos que diseñar sistemas y procesos de gestión. Vamos a ver unos instrumentos de análisis, cómo hacer ese análisis. Vamos a ver lo que son flujogramas, gráficos de Gantt, etc. Vamos a actualizarnos en el uso de las TIC. Ustedes creo que tienen otra disciplina también, la parte de informática, ¿verdad? Uso de esos recursos. Somos comunicadores. Ustedes van a ser comunicadores. Y para tener éxito en la gestión del psicólogo laboral, tiene que ser un buen comunicador para que su mensaje sea bien recibido. Analizar planes de gestión, ya sea sectorial, ya sean planes globales, saber trabajar en formularios impresos, electrónicos, etc. Por ejemplo, esas evaluaciones que ustedes hacen, lo hacen en formulario, ¿verdad? Adecuar el espacio físico. El espacio físico es importante. Ese espacio es donde nos vamos a trabajar. Y vamos a trabajar largas horas. Entonces, tiene que ser el espacio adecuado para no agotarnos, para que estemos bien. Tiene que haber belleza estética en donde estamos. ¿Quién quiere estar en un lugar sucio y feo? Nadie, ¿verdad? Proponer modificaciones, de mejoras, de todos los aspectos, ¿verdad? Bueno, esas son las funciones que se esperan. Bueno, y para que podamos hacer eso que se pide de nosotros, tenemos que tener un órgano de OIM. Normalmente en las empresas, cuando la empresa es pequeña, cuando una mini pyme, el órgano de OIM somos nosotros, ¿verdad? Si una mini pyme no va a tener para la estructura, si es una pequeña empresa de 2 o 3 personas, o incluso de empresa unipersonal, en que una persona es la empresa. Entonces, uno es el órgano de OIM. Ahora, cuando la empresa comienza a crecer, cuando ya es muy grande y compleja, entonces se crea un órgano que se crea específicamente de esos temas. Muchas veces dentro del órgano de OIM hay psicólogos laborales justamente, en uno de los campos donde trabaja. Bueno, y este órgano de OIM puede estar dentro de la empresa, y algunas veces la empresa dice, no, ¿para qué tener esto de exceso de burocracia? Contrata de afuera una consultoría externa. Y algunas veces es mixto, o sea, tenemos un órgano interno y que queremos reforzar algo del trabajo y contratamos tercerizamos el servicio. Vamos a hablar un poco de eso. La ventaja de cada uno. ¿Cuál es la ventaja de un órgano interno de OIM? Cuando la ventaja es que el que está en el órgano interno trabaja en la empresa, le conoce a todo el mundo, conoce. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Y que somos seres de costumbre, y cuando nos acostumbramos a algo, ya no vemos las posibilidades, porque nos acostumbramos a eso que estamos viendo. No conocemos cómo es en otro lado, porque yo estoy acá, no estoy allá. Yo conozco lo de acá y me centro en mi mundo. O sea, para mí mi mundo nomás es, y no miro más allá. Esa es la desventaja del servicio interno. Por el contrario, una consultoría externa, una empresa que se dedica a análisis de OIM, no conoce a la empresa, no le conoce a nadie. Entonces, cuando vienen, tiene dificultades para conocer las peculiaridades, las particularidades de la empresa, porque no le conoce a nadie, no sabe no tiene que ir aprendiendo eso.
Ahora, ¿cuál es la ventaja del consultor externo? De una organización que conoce diversidad de empresas y conoce diversos enfoques, miradas, conoce muchas posibilidades. Bueno, entonces, esas son las bondades del servicio interno y el servicio externo. Por eso es que hay empresas que optan por un sistema mixto. ¿Qué es? Tiene un órgano interno de OIM que hace los trabajos básicos. Y cuando necesita algo más complejo, más amplio, más profundo, entonces se contrata la asesoría externa. La asesoría externa trabaja con lo interno. Entonces suman las ventajas de cada uno y buscan minimizar las desventajas de cada uno. Bueno, y ahí se crea entonces el servicio de OIM. Bueno, hasta acá llegamos en la fecha de hoy. Entonces, con esto desarrollamos lo que teníamos previsto para hoy. Ahí veo que Gallardo levantó la mano, sí. Si hay alguna pregunta, adelante, Gallardo, Eduardo. No, profe, no hay ninguna pregunta. Solamente levanté la mano. No, y pensé que, bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar. Y si no, entonces llegamos hasta acá y acá nos despedimos. Aquí entonces vamos a despedirnos. Le agradezco la participación, la paciencia que me escucharon. Y entonces no se olviden de poner un mensaje para que quede registrado. Y nos vamos despidiendo entonces. Gracias mil por acompañarme y escuchar mi presentación. Nos vemos el próximo martes.